Primer libro de Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Comentario: el Abdías que se menciona aquí era seguramente un creyente en el Señor, pero no el profeta Abdías, autor del libro que lleva su nombre. Porque cuando Jezabel destruirá a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y le respondió: Yo soy. Ve, y a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado, para que entregues a tus siervos en mano de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino, a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos nos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Comentario: el Espíritu. Esta es la última referencia directa al Espíritu Santo en primer libro de Reyes. Aparentemente, el Espíritu Santo transportaba a Elías de un lugar a otro en algunas ocasiones. Véase el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 16. Felipe pasó por una experiencia similar, de acuerdo con Hechos, capítulo 8, versículo 39 al 40. Para consideraciones ulteriores en torno al Espíritu Santo en el periodo de los reyes. Versículo 13. No ha sido dicho mi Señor lo que dice: cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Comentario: Elías declaró rápidamente la cuestión. La sequía no había sido responsabilidad suya, sino una consecuencia de que Acab no hubiese reconocido al Señor y se hubiese dejado seducir por Jezabel junto a todo el pueblo de Israel para rendir culto a Baal. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Elías invitó a una prueba de fuerza entre sus dioses y Jehová. Todo Israel debía observar la disputa entre él y los profetas perseguidos por Jezabel. Baal era la máxima deidad
masculina de los cananeos y fenicios. Simbolizaba las fuerzas positivas de la naturaleza. Acera aparecía como la mujer de Baal en la mitología cananea. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Comentario. La disputa debía tener lugar en el monte Carmelo, ubicado en una cordillera que se extendía hacia el sudeste desde la costa del Mediterráneo. Sobre esta montaña, los cananeos habían edificado santuarios dedicados a sus divinidades. Este era el lugar ideal para llevar a cabo una confrontación que demostrase la superioridad de Jehová sobre Baal. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Comentario. El clásico reto de Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis? Denunciaba la hipocresía de la gente. Debían seguir al Señor con todo su corazón o darle la espalda por completo. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Comentario. Humanamente, la probabilidad de 450 a 1 es casi nula, pero nada es imposible para el Dios de Israel. Comentario. Versículo 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiera por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse al sacrificio, que no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Comentario. Los profetas de Baal se pasaron 6 horas clamando a su Dios, sin recibir respuesta. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, e cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadlas sobre el holocausto, y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por un mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Comentario.
La hora del holocausto vespertino correspondía aproximadamente a las 3 p.m. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en las aguas. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab dijo, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve, y dile a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá dijo a Jezreel. Comentario. Mucho puede aprenderse sobre la oración observando a Elías. En primer lugar, aunque hemos recibido la promesa de la provisión de Dios, no debemos dejar de orar para que ésta se cumpla, versículo 41. En segundo lugar, nos enteramos cómo oraba, cuando leemos que postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, versículo 42. En tercer lugar, veremos la importancia de perseverar en oración cuando comprobamos que Elías oró 7 veces, versículo 43. En cuarto lugar, comprendemos la necesidad de la fe, cuando nos damos cuenta que Elías creyó que su oración sería respondida antes de que la respuesta llegara, versículo 44-45. Santiago capítulo 5, versículo 17 al 18, explica que la oración de un cristiano puede ser tan efectiva como la de Elías. La llegada de las lluvias sirvió como demostración definitiva de que Baal era impotente ante Jehová, el Dios de Israel. Versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab, hasta llegar a Jezreel. Comentario final. Tras casi 3 años de sequía, se cuestionaba quién era realmente el Señor Rey de Israel, Jehová o Baal. El conflicto sería resuelto en una disputa sobre el monte Carmelo. Elías recibió poder de la mano de Jehová para adelantarse al carro de Acab y llegar antes de Jezreel, desde el monte Carmelo, una distancia aproximadamente 40 kilómetros. La frase "la mano de Jehová" es la fórmula que se usa para referirse a la inspiración divina de los profetas. Constituye probablemente una alusión indirecta al Espíritu Santo. Compárense en segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 15, y Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, con primera de Samuel, versículo 10, capítulo 10, versículo 6 al 10, y capítulo 19, versículo 20 al 23. Aquí Elías recibió una fuerza sobrenatural por el Espíritu de Dios para realizar el milagro. Le hace Jueces 14, 6 al 9 y Jueces capítulo 15, versículo 14, donde se habla de un acontecimiento similar. Amén. Vemos acá todo el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal, ¿no? Me llama la atención algo, y es el mayordomo de Acab, Abías. En el versículo 3 dice: Acab llamó a Abías su mayordomo, y dice que Abías era en gran manera temeroso de Jehová. Entonces me llama la atención porque, a pesar de estar en un reinado tan tremendo, donde hubo tanta maldad, tanta tiniebla, ¿cierto?, que fue uno de los reinados más terribles de la época, había un mayordomo, era su mano derecha, por así decirlo, y era temeroso de Dios. Él era temeroso de Dios, pero también
hay otro versículo más adelante, si de pronto lo encuentro, se los leo. Sin embargo, ahí decía, cuando le habla acerca de Dios, ya cuando está enfrentado con Elías, cuando está hablando con Elías, y le dice Jehová tu Dios, ¿sí? Entonces es como, él es temeroso de Dios, pero no era conocedor del Señor. Es lo que me llamaba la atención ahorita cuando hacíamos la lectura. No me acuerdo qué versículo fue, pero ahí decía, dile el 7 dice, yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo que aquí está Elías, pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, vean, ese versículo 10. ¿Sí? Entonces, a pesar de que hay un temor de Dios, gran temor de Dios, dice sobre Abdías, también era un hombre que no, de todas formas no conocía a Dios, porque dice, vive Jehová tu Dios. No era el Dios de Abdías, sino de Elías. ¿Me hago entender? Entonces esa parte me pareció bien interesante. Bueno, vemos aquí todo el enfrentamiento y como ese reto en donde están Elías y los profetas de Baal, ¿cierto? Como también Elías se burla de los profetas de Baal, cómo era tan impresionante el culto que ejercían a Baal, dice el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Eso era un espectáculo como terrible, ¿sí? Una cosa horrorosa. Y ellos duraron 6 horas haciendo esto, ¿no? Sin recibir respuesta. Bueno, y finalmente vemos la victoria del Señor. Dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces lo nombra, ¿cierto? Que es muy importante cuando nosotros dirigimos a Dios, cuando oramos, siempre dirigirnos al Padre, ¿no? Como cuando el Señor enseña al Padre Nuestro. Entonces así vemos la oración también de Elías. Él se dirige al Padre, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Y hay 2 cosas que allí se van a manifestar. Uno, que se ha manifestado que Dios es el Dios de Israel, el Dios verdadero, y que también hay un respaldo sobre Elías. También tiene que manifestarse ahí que por mandato de Dios, Elías hizo eso. Entonces ahí vemos en ese versículo 36 3 cosas bien importantes. Bueno, no sé si ustedes tienen ahí algo más que quieran compartir. Sí, a mí me llamó la atención el versículo 19, Sí. donde dice que, o sea, llamaron a los profetas de Acera. Sí. Eso me causó la atención porque, o sea, había mucha gente congregada, 450 personas que eran profetas de Acera, de Baal, perdón, Sí. y 400 profetas de Acera. Entonces eran muchas personas. Ajá. Y todos ellos estaban en pos de esos dioses, ¿sí? Entonces eso me causó como curiosidad, porque pues igual hay mucha gente que pues obviamente pertenece como a otras religiones y se hacen matar por pues dioses que realmente Sí. no son, ¿no? Sí. Que son ídolos, que son igual pues demonios, ¿sí? Sí, tremendo. Entonces, y solo había uno de Jehová. Entonces, como que digo yo, o sea, impresionante, pues que así fuese uno, pero ese uno demostró quién era Jehová, ¿sí? Sí. Era escaso, o sea, eran escasos los verdaderos profetas de Jehová.
pero Sí, igual él pues quiso que descendiera el fuego. sí, sí. Sí, ahora que tú leías eso, que compartías eso, también hay algo que siempre ha sido como bien tremendo con Elías y bueno, y lo vemos también bien impresionante, y era que él podía, el Señor le permitía trasladarse de un lado a otro, Ajá. como Felipe, esa parte también ahorita me acordé. Y lo otro es que Elías se presentaba diciendo, aquí está Elías y vive Jehová en cuya presencia estoy. Mucha presencia. Sí, Ajá. entonces esa parte también me parece tremenda, muy, muy chévere.